Saludos, habitantes de la RUTEDCON. Vengo de un lugar muy lejano que vosotros no conocéis. Se llama Fiscalía General del Estado y está en la galaxia Administración de Justicia. Y vengo en son de paz. Al menos esto es lo que aprendí en las películas de ciencia ficción a las que Román decía que soy tan aficionado, que era como se presentaban dos civilizaciones que parecen enfrentadas. Yo no creo que estemos enfrentados, pero bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer desde aquí a Román y a través de él a toda la organización de la RUTED el que hayan contado conmigo para este evento y para esta presentación, y también, por alusiones, agradecer a César, que es capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, por ponernos en contacto y embarcarme en este lío. César es un poco como un autoestopista galáctico. Se mueve entre distintas galaxias, la judicial, la criminal, la informática. Así que él me dio una toalla y me dijo: toma, chaval, a por ellos. Y aquí estoy. Y diréis: ¿y qué narices es un fiscal? Porque, para empezar, es una buena pregunta. Un fiscal es un señor que ha estudiado Derecho y que se ha hecho exactamente la misma oposición que un juez, la misma. Luego, cuando aprobamos, escogemos si queremos ser jueces o si queremos ser fiscales. A mí en una ocasión me preguntaron ¿por qué quería ser fiscal? Y yo le saqué a colación una frase que dice Richard Gere en la película Las dos caras de la verdad. ¿Quién quiere ser árbitro pudiendo ser jugador? Porque habréis visto en los telediarios siempre el juez de instrucción para aquí, el juez de instrucción para allá, el juez de instrucción ordenado no sé qué. La instrucción es un entrenamiento. La instrucción prepara la investigación del juicio. El juicio es el verdadero partido. Y cuando llega el juicio, el juez deja de ser en la parte activa, se sienta en la cabecera, en el estrado, y se calla. Y ahí el que habla es el fiscal y después el abogado. Y al final, el juez vuelve a tomar la palabra, generalmente por escrito, y es cuando dicta una sentencia. Pero durante el juicio, el que se bate el cobre es el fiscal. ¿Y qué importancia tiene la Fiscalía para que haya una unidad dedicada a la investigación de los delitos informáticos? Pues de esto es de lo que venimos a hablar. ¿Por qué es importante que haya fiscales especializados en delincuencia informática y en qué intervención tenemos, no ya en el juicio, sino también en la investigación, ayudando al juez? Porque estamos ahí, aunque no se nos vea. No se nos ve generalmente los delitos más comunes, cuando hay un homicidio, un secuestro, cuando hay tráfico de drogas, pero cuando se trata de delitos ya que tienen connotaciones especializadas, como la corrupción, como delitos contra la seguridad de los trabajadores, siniestralidad laboral, delitos de menores, ahí el fiscal empieza a tomar un papel más preponderante, porque los jueces no pueden especializarse. Un juez de instrucción no puede estar especializado en delitos informáticos, aunque hay alguno de la Audiencia Nacional que se ha doctorado en ese tema. Pero da igual, no está especializado. No puede decir: yo solo me ocupo de delitos informáticos. No puede. Yo sí. Yo me ocupo de todos los delitos informáticos de mi fiscalía. Ahora tengo un compañero que me descarga un poco de trabajo porque la verdad es que esto empieza a ser misión imposible. Bien. Empecemos por el principio. 1651, por no irnos demasiado atrás en el tiempo, ¿vale? A ver, en 1651 un fulano que se llamaba Thomas Hobbes quería describir un poco cómo eran las relaciones de la gente en sociedad, ¿no? Cómo nos comportamos. Y era un tío muy pesimista. Y decía que el hombre, cuando está en libertad, sin nadie que le controle, es una auténtica bestia. Tenía frases, la verdad, muy pesimistas. Decía que la existencia del hombre es solitaria, corta, cruel, pobre y bruta. Tío optimista, con mucha fe en el ser humano. La verdad es que el mundo ha cambiado mucho desde 1651, pero por desgracia su análisis de nuestro comportamiento sigue estando bastante de actualidad. Porque lo que a Hobbes se le ocurrió era que hacía falta alguien más poderoso que una sola persona que nos pusiera firmes, que hiciera que no nos metiéramos los unos con los otros. Porque él dijo que el hombre, cuando está libre, está en lo que se llama estado de naturaleza. Y el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Su frase más conocida, incluso para los que no hayáis estudiado algo de letras en la vida, es que el hombre es un lobo para el hombre.
Entonces a él se le ocurrió un monstruo muy grande, de hecho un monstruo bíblico, que se llamaba el Leviatán, y que estaba formado por todos los hombres. Y de hecho, si veis aquí, el monstruo está formado por personas pequeñitas, lo que pasa es que la diapositiva no sé si tendrá la calidad suficiente, pero está formado por todos los hombres que forman el Estado. Así que el Leviatán es el Estado, y el Estado crea las fuerzas de seguridad, crea los tribunales, crea la sanidad pública, crea la seguridad social, crea una serie de cosas que nos ayudan, que nos protegen de nosotros mismos. Sin embargo, en Internet no hay un Leviatán, ni tiene visos de aparecer, porque realmente hay demasiados candidatos a ocupar su cargo. Pero en principio, cuando Internet empezó a aparecer en nuestras vidas, cuando empezó a desplegarse, era la Arcadia soñada, todo el poder para el ciudadano, la libertad absoluta, o sea, según Hobbes, la jungla, el estado de naturaleza. El estado de naturaleza se rige por una serie de normas que provocan permanentes conflictos, que son la competencia, el invadir a otro porque quiero lo que él tiene, la desconfianza, el voy a invadir a otro porque tengo miedo de que él lo haga primero, y la gloria, voy a invadirle porque soy más chulo que nadie y quiero que todo el mundo me conozca. Y eso se sigue aplicando hoy en día, y se sigue aplicando incluso en el mundo de la seguridad informática, porque al fin y al cabo a todos nos mueven esas pulsiones básicas, aunque algunos hayan equivocado el monstruo y se refieran a otro monstruo de la Biblia, el demonio Legión. Existen esas fuentes de conflicto, porque al fin y al cabo cuando hay un incidente de seguridad, muchas veces el que está detrás le mueve el ansia de competencia, quiere lo que tú tienes. Muchas veces al que está detrás, al que intenta evitar ese incidente de seguridad, le mueve la desconfianza, no quiere que tú lo invadas. Y evidentemente a todos nosotros nos mueve la gloria. ¿A quién le amarga un dulce? ¿Quién le desagrada que le aplaudan cuando hace algo bien, que le den una palmada en la espalda y le digan, tío, eres el mejor? Yo creo que a nadie. Bien, el caso es que la seguridad informática tiene sus propias normas. Así que yo me he ido documentando un poco y he ido buscando, pues, cuáles eran las normas de la auditoría informática y me fui, pues, a las fuentes estatales, ¿no? Al INTECO, al Centro de Respuesta Temprana de INTECO, y por lo que yo vi, pues, hay una serie de normas que se aplican, que vienen a ser la prevención, la detección e identificación de la fuente de la intrusión, la contención y mitigación de la misma, la recogida de evidencias, la recuperación del sistema y, en su caso, el reporte a quien haya que informar. Esa es la hoja de ruta de un incidente de seguridad informática. ¿Y esto exactamente qué relación tiene con el derecho penal, que es el campo en el que nos movemos los expertos en derecho, los jueces, los fiscales que nos dedicamos a este orden? Pues la metáfora, yo creo, más apropiada para explicarlo vendría a ser esta. Dos mundos en colisión. Porque ¿qué principios mueven al derecho penal? ¿Tienen algo que ver con los que rigen la seguridad informática o son incompatibles? Porque la seguridad informática es que todo funcione, que no haya problemas, que nadie haga lo que no tiene que hacer, que nadie se meta donde no se tiene que meter, o investigar por qué lo hacen, cómo lo hacen. Pero ¿qué pasa cuando alguien lo consigue? ¿Qué pasa cuando alguien entra en un sistema informático, roba una información, hace algo que no debería hacer? Bueno, pues tenemos que pasar a otro plano. Ya la seguridad informática ha cumplido su papel o no lo ha cumplido, pero ahí pasamos al mundo de los tribunales, ese mundo lejano, de esa galaxia lejana de la que yo os decía que provengo. Y ahí hay unos principios distintos, que suenan con palabras un tanto extrañas, pero que voy a intentar explicaros, ¿no? Voy a tratar de adaptar mi lenguaje vulcaniano para vuestras mentes terrícolas. Estamos con los principios, en primer lugar, de oralidad e inmediación. ¿Qué significa eso? Pues el principio de oralidad significa que las pruebas tienen que desarrollarse ante el juez, preferentemente de forma verbal. Y dices, joder, qué coherentes son estos tíos de la justicia. El caso Gürtel va por los 2000 tomos. Un tomo viene a suponer 400, 500 folios, no hay un número exacto. O sea, es hasta que el secretario judicial dice, oye, que la grapa no aguanta más, que hay que abrir otro tomo. Literal. Entonces,
así, a ojo de buen cubero, yo calculo que la instrucción de la trama Gürtel debe ir por los 750.000 folios. La causa más parecida que yo he visto en mi vida fue cuando era un pimpollo que estaba de prácticas y me llevaron a la Audiencia Nacional a conocer aquello y me presentaron a Grande Marlaska, a Olga Sánchez, la fiscal que llevaba el caso del 11M. Bueno, para llegar al despacho de Olga Sánchez tuvimos que atravesar una especie de gruta formada por archivadores que iban cerrando el espacio y decían, ¿qué hay aquí dentro? Y me dijeron, el sumario del 11M. Dije, vale, ¿y qué más? El sumario del 11M. Todo aquello era el sumario del 11M. Eran unos 75.000 folios numerados, más otros 200 y pico mil sin numerar. A grosso modo vendrían a ser 250.000 folios de instrucción. La Gürtel os estoy diciendo que es 3 veces más. O sea, no quiero ni pensar el laberinto en el que se tiene que haber convertido aquel edificio a base de archivadores. Porque eso sí, o sea, archivos informáticos, discos duros, papel. O sea, la Administración de Justicia española es capaz de hacer desaparecer la Amazonía con la cantidad de papel que consumimos al año. ¿Vale? Entonces decís, joder, tanto papel escrito, tanta tinta gastada, tanto tóner desperdiciado, y al final, no, se supone que todo tiene que ser oral. Coño, vaya coherencia la nuestra. Pues por lo que os estaba diciendo, porque efectivamente el sumario es el entrenamiento. Lo gordo viene luego cuando se celebra el juicio. Y los que siguierais los informativos de televisión de aquella época del juicio del 11M recordaréis a Gómez Bermúdez sentado allí con su tribunal, 3 magistrados, cuando aquel tipo llamado Rafa Zugam dice, ¿cómo se declara? Dice, súper inocente, señoría. Dice, lo de súper sobra. Ahí estábamos en el juicio oral, ahí se habla. Ahí ya el escrito ya no vale, el escrito está en unos archivadores detrás y ya lo miraremos cuando haya que dictar la sentencia, pero ahí es cuando hay que hablar. Inmediación. Inmediación significa que hay que hacerlo delante del juez. No vale por persona interpuesta, no vale que yo mando a uno que le tome declaración, que esto es muy aburrido. No, el juez tiene que estar delante. Por eso el levantamiento de cadáver siempre tiene que esperar al juez. Bueno, ahora ya no esperan al juez, pero bueno. El juez es el que tiene que percibir las pruebas. Tiene que percibirlas directamente para llegar al convencimiento de que se han producido unos hechos que encajan dentro de una categoría de la ley y convertir esos hechos en una consecuencia legal. Eso es algo que se llama subsunción. Toma cera, Manolito, el palabrejo. Bueno, pues para ese acto de subsunción el juez tiene que percibir los hechos. Entonces, claro, cuando un juez ve a un tío muerto en la calle, dice, es un muerto. Capitán obvio al rescate. Pero claro, cuando llegas y le dices, no, que se ha producido una intrusión por inyección de SQL. ¿Lo qué? Que han entrado en el ordenador. Vale, ¿por qué puerta? Vale. Bien. Más principios del derecho penal. La contradicción y la defensa. Bien, la contradicción significa que todo lo que diga la acusación tiene que ser posible contrastarlo por la defensa. Este señor es muy malo y ha matado a este otro. A ver qué dice la defensa. Es todo mentira, señoría. Tiene que tener esa oportunidad. Y tienen que dársele las armas o permitírsele utilizar las armas apropiadas para defenderse. No se le puede impedir utilizar herramientas para obtener la defensa de su cliente. ¿Y eso qué significa? Pues que si tú tienes un sistema informático que ha sufrido una intrusión y tú llegas, conectas los cables y dices, ha pasado esto, han entrado por aquí, bien, vale, voy a poner un parche, descargo la última actualización, quito el virus, pim, pam, pum, cierro, lo dejo todo como estaba y me voy, vale. ¿Qué hemos pillado al malo? Que es fulanito que estaba en un cibercafé y le hemos sorprendido con las manos en la masa. Vale, demuéstrenme lo que hizo. Esto. No, que me lo muestren. Lo hemos arreglado. Ya no se puede. No. Que me enseñen aquí en el juzgado delante, me enseñen lo que hizo. No tenemos control Z, no podemos volver para atrás. Grave problema. Por eso, el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad especializadas en la persecución del cibercrimen es la preservación de la prueba digital. ¿Cómo? Se incauta el soporte que contiene los datos. Se embolsa, se sella, se lleva a un laboratorio. Se conecta a un duplicador que evita que se escriban datos en el soporte original.
y se hace un clonado de disco, bit a bit. Y una vez que tienes el clon, haces las pruebas que tengas que hacer sobre él. Haces una pericial, haces un informe, y bueno, pues este señor estaba difundiendo pornografía infantil a través del emule, y lo sabemos porque tenía estos archivos en esta carpeta, que estaba compartida. Y además sabemos que compartió todos estos porque aparecían en el archivo non.net. Y además sabemos que tenía compartida tales carpetas, y que había hecho tales términos de búsqueda porque aparecían en el archivo accssstrings.dat. Fantástico. Y llega el abogado y dice, yo eso no me lo creo. Quiero hacer mi propia pericial. Ningún problema. Se coge el disco que está en la bolsa, traiga a su perito, conéctele la clonadora, que haga su propia copia y ahora haga usted las pruebas y presénteme una pericial contradictoria. Pero tiene la prueba original. Es lo mismo que pasa con el tráfico de drogas. Incautamos 750 kilos de cocaína pura. Hay que analizarla. Pero hay que dejar restos para que la defensa pueda hacer un contraanálisis. Porque dice, no. Eso no es cocaína, eso es harina. ¿Vamos a hacer pruebas? Pues cogemos las pruebas que hemos guardado, las muestras contradictorias, y hacemos pruebas. Pues sí, resulta que es cocaína. Pero si resulta que lo hemos quemado todo, el abogado va a decir, no es cocaína, era Dixan. Pues ante la duda, indubio pro reo. Ante la duda, queda absuelto. Ese es el problema. La acusación tiene que alcanzar la certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable, de que el acusado hizo lo que nosotros decimos que hizo. A la defensa le basta con generar esa duda razonable. Si genera esa duda, ha ganado. Con lo cual, lo tenemos bastante complicado. Y por si fuera poco ya, el mejor de todos estos principios es el de legalidad. Porque claro, vosotros tenéis código informático, nosotros tenemos la ley. No podemos saltarnos la ley. Pero además en el derecho penal este principio de legalidad es todavía más bestia. Porque en otras ramas del ordenamiento jurídico pues está la ley escrita, pero también está la costumbre, están los principios generales del derecho, que son afirmaciones filosóficas muy bonitas. Pero en derecho penal lo que no está en la ley no existe. Y el problema es que si no está en el Código Penal no es delito. Y hay conductas que parece que no aparecen del todo en el Código Penal. Y claro, nos encontramos con nuestro siguiente gran adversario. La herramienta de alta tecnología de creación de las leyes, también conocida como Parlamento. Ahí, yo voy a poner una metáfora ante la que tengo que decir que yo me acojo al derecho de libertad de cátedra. Yo estoy aquí como ponente, como investigador del fenómeno de cibercriminalidad, pero me amparo en el derecho a la libertad de cátedra, porque esto no va a gustar. Yo cuando empecé a tratar con informáticos hace muchísimos años, oí un concepto, bueno, lo oí unos años después, porque empecé en la facultad, pero oí un concepto que era el de las cárnicas, lo del programador al peso. O sea, ya sabéis, ¿no?, cómo va todo esto. Pues llega una gran empresa, gana la contrata, luego subcontrata a empresas más pequeñas, que a su vez subcontratan a otras más pequeñas, y al final un montón de programadores recién salidos de la facultad son los que acaban picando código de huello. Bueno, pues la elaboración de las leyes tiene un cierto parecido. Sí, porque, joder, vamos a ver, o sea, seamos claros, o sea, tú eres un chaval joven, no se te dan muy bien los estudios, y dices, pues me voy a meter en política. Entonces estás ahí, tal, en las juventudes de tu partido, tal, y llegas a concejal. Y de concejal ya te hacen un upgrade, y te hacen concejal de urbanismo, que es el que maneja la tela. Y ya de ahí ya pasas a las autonómicas. Ya empiezas ya ahí a petarlo. Y ya al final pues, bueno, acabas en el Congreso de los Diputados. Y ya tienes que hacer una ley. Dices, ¿que tengo que hacer una qué? Entonces, ¿qué hacen? Comisiones de redacción de leyes. O sea, subcontratas. Y esas subcontratas a otras subcontratas. Vamos a contratar un estudio de asesores jurídicos que nos digan cómo tenemos que hacer la ley. Y al final, pues sale un texto sobre el que empiezan a negociar, tiras y aflojas. ¿Que pone esto? No, a mí no me gusta porque mi partido dice que no, pues lo quitamos. Pero tú me tienes que dar esto otro. Y entonces sale lo que sale. Pues salen cosas, pues como el artículo 197.3 del Código Penal,
tristemente célebre para la comunidad hacker porque es el que se conoció como el tipo penal que criminalizaba el hacking ético. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento el Consejo de Europa nos había pegado unos cuantos tirones de orejas, porque nosotros suscribimos un convenio en Budapest, que era el Convenio de Lucha contra la Cibercriminalidad, 2001, hace tela ya de años. Sin embargo, nuestro Código Penal no recogía los principios de ese convenio, porque decía que había que proteger los sistemas informáticos de las intrusiones. ¿Cómo? Haciendo que las intrusiones en sistemas informáticos fueran un crimen independientemente del objetivo que se persiguiera con esas intrusiones. ¿Por qué lo decían? Pues porque, por ejemplo, en nuestro Código Penal existía un delito que era el delito de intromisión en la intimidad, artículo 197.1, en el que hablaba de que aquella persona que para vulnerar secretos de otro o violar su intimidad, se apodere de sus papeles, documentos, mensajes de correo electrónico, que yo siempre pensaba, ¿y cómo se apodera uno de un mensaje de correo electrónico? O sea, lo ves volando por ahí y dices, me lo llevo. O sea, sí, bueno, un man in the middle, no es exactamente lo mismo. Es decir, o sea, no es, apoderarse es quitárselo a alguien y que no le llegue. O sea, tú tienes un correo electrónico en tu cuenta de tu servidor en la nube, vas a leerlo y alguien lo lee primero que tú. Pero luego te llega. ¿Se han apoderado de él? Bueno, pues sí, se han apoderado de él, porque lo han leído. Bien, pero decíamos, vulnerar secretos, violar la intimidad. ¿Y esto, más o menos, cómo iba? Pues os voy a poner dos ejemplos. En la Comunidad de las Islas Baleares hubo un caso de un informático que instaló el sistema informático de la presidencia y ¿qué hizo? Pues una redirección a su correo electrónico. Recibía todos los correos del presidente. Entonces, pues decidió darle todos esos correos a la oposición para poner las cosas un poquito complicadas en el debate sobre el estado de la comunidad autónoma. Entonces le pillaron. Y pues, simplemente fueron al servidor de correo a ver a esto dónde redirige, a tal dirección. ¿Quién es el informático que lo instaló? Venga, va, acuda con nosotros a comisaría que le vamos a tomar los datos. Pues llega el juicio y llegan los jueces y dicen, ¿pero qué intimidad? Si eran cuestiones de política. La intimidad es en la esfera más privada de una persona. Es decir, si me hubieran dicho que el presidente se acostaba con su secretaria, eso sería intimidad. Pero si estamos hablando de que ha adjudicado un túnel para que pasen los coches a una empresa un poco porque le ha dado la gana, eso no es intimidad. Le absolvieron. Hubo otro caso de un profesor universitario que se metió en el sistema de correo electrónico del claustro y empezó a leer los correos de los demás profesores para saber lo que pensaban de él y tal, esas cosas. Y de nuevo, ¿hay intimidad? O sea, los jueces se pusieron en plan Jorge Javier Vázquez. O sea, ¿hay aquí lío? No, que están hablando de cosas de ciencias exactas. No hay intimidad. Hala, venga, fuera, absuelto. O sea, casos reales, ¿eh? O sea, Ricardo Gali, el creador de Meneame, fue perito en esos dos casos. O sea, que le podéis preguntar a él, que no me lo estoy inventando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese delito no nos servía. Y dijeron, venga, vamos a criminalizar las intrusiones informáticas así a lo jabalí. Y se sacaron el 197.3. El 197.3, pues como os he dicho, no tenía mucha idea de con lo que estaban tratando. Así que hicieron copy-paste. Y os lo voy a enseñar. Código Penal, delito de allanamiento de morada. El particular que sin habitar en ella se introdujera en morada ajena o se mantuviera en ella contra la voluntad de sus dueños. Y aquí tenemos el 197, que en el apartado tercero, el que sin autorización de su titular entre o se mantenga contra la voluntad del dueño. Lo mismo. Y yo sigo preguntándome a día de hoy cómo se mantiene alguien dentro de un sistema informático contra la voluntad de sus titulares. O sea, tú tiras del cable y se acabó. Es que yo todavía en una conferencia para abogados les tuve que decir, a ver, que esto de acceder a es una metáfora, que no es de verdad. O sea, que yo no me meto por el cable y me voy arrastrando hasta el servidor. Entonces, alguien que ha conseguido el acceso a un sistema es porque ha hecho una petición de datos desde su terminal, la terminal la ha mandado al servidor, el servidor le ha respondido, le ha dado una respuesta válida porque ha introducido la clave apropiada y ya está.
Pero si tú tiras del cable, o sea, se acabó, se reinicia el sistema y el que estaba ya no está. Y eso, de hecho, me ha pasado. O sea, hemos tenido un caso de una intrusión en una página de alojamiento, o sea, en una empresa de alojamiento de páginas web que tenían un portal de empleo. Y llegan unos piratas informáticos, y consiguen una elevación de privilegios y llegan a la cuenta de administrador. Y empiezan a descargarse la base de datos de demandantes de empleo. ¿Y para qué quieren eso? Muy sencillo. Así tienen toda una lista de posibles objetivos para ser mulas de phishing. Ya sabéis, los que reciben las transferencias y las mandan a Ucrania y dicen, a mí me contrataron por internet, yo no sabía nada, esto era un trabajo legítimo, yo trabajaba 5 o 10 minutos al día y me pagaban 2.000 euros, pero era totalmente legal. Vale, pues lo que quieren es objetivos. Y los objetivos son los demandantes de empleo, la gente que busca curro, la gente que está desesperada. Porque esa es la gente que puede aceptar una oferta de este tipo. Bueno, pues estaban robando esta base de datos cuando el administrador del sistema, que no era ningún inútil, dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Intentó recuperar el control, vio que no pudo. ¿Qué hizo? Tiró del cable, a tomar por saco. Se acabó la intrusión. Y evidentemente cuando reinició en modo seguro y allí ya no quedaba nadie, o sea, ya no había ningún chino dentro del sistema, ¿sabéis? Por cierto, no era chino, era mexicano. Pero bueno, estos son los amigos que tenemos que nos hacen las leyes. Tremendo favor nos hacen. Luego os contaré más sobre las leyes, porque, como os he dicho, las leyes son algo que no nos podemos saltar, pero podemos rodearlo. Vamos a hacer travesuras con la ley. Hay un abogado, y sin embargo amigo, que se llama Carlos Sánchez Almeida, es muy célebre entre la comunidad hacker porque ha defendido a muchos expertos en seguridad informática y a muchas personas que hacían cosas no tan buenas con los ordenadores. Y bueno, pues es un hacktivista, como les llaman ahora. Y él a esto que yo os voy a contar lo llama hackear la ley. A mí me parece un término un poco irrespetuoso, pero bueno, porque la primera norma que yo aprendí sobre los hackers es que uno no se puede denominar a sí mismo hacker, porque entonces es un capullo, no un hacker. ¿Vale? Pero no le falta razón, porque la esencia del movimiento hacker, antes de que la prensa lo malinterpretara y lo convirtiera en sinónimo de delincuente informático, que no lo es, bueno, pues antes de que se maleara este término, la esencia del hacker era alguien que conoce tan profundamente la herramienta que está investigando que llega a conseguir cosas que ni los propios fabricantes del producto habían pensado jamás que pudiera hacer. Vale, pues yo consigo con la ley cosas que el legislador jamás se hubiera pensado que se pudieran hacer. Y no es coña. No es coña. Vamos a hablar de otro delito, el delito de robo de identidad. Antes, una salvedad. Con el 197.3, en principio, de lo que hablaban era de meterse en sistemas informáticos fuera cual fuera la finalidad. Es decir, si tú resulta que encontrabas una vulnerabilidad en las cámaras de vigilancia IP que se están vendiendo a troche y moche para vigilar comercios y descubres que con la contraseña de fábrica se puede entrar y puedes ver el interior del comercio o el interior del vestuario donde se cambian las chicas, como hizo cierto caballero de largo pelo y gorro de lana, que no sé si estará aquí hoy, me parece que no, eso podría ser considerado un delito. Y a mí me parece que lo que hizo fue un favor a la comunidad. Avisó, oye, que esto tiene un problema, yo no lo voy a utilizar mal, pero el que lo descubra puede hacer cosas muy malas con esto. Entonces yo creo que criminalizar esto y convertirlo en un delito es un error. Y de hecho, cuando surgió esta ley, esta reforma, escribí un artículo en un blog que me imagino que todos vosotros conoceréis, en Security by Default, un artículo que además tuvo bastante buena acogida, que se llamaba Steampunk, el siglo XIX acude al rescate de los hackers, en el que yo lo que iba a hacer era utilizar una norma de 1800 y pico del Código Civil, el cuasi contrato de gestión de negocios ajenos, que lo que viene a decir es que si tú estás en tu casa y de repente empiezan a caerte goteras del vecino, tú puedes entrar en casa del vecino, contratar a un cerrajero y a un fontanero que te abran la puerta, reparar la gotera y no has hecho allanamiento de morada, porque tu finalidad no es mala, tú no quieres entrar en su casa para curiosear, tú lo que quieres es reparar la avería. Y yo entiendo que el hacking ético, el solucionar cuestiones de seguridad informática, incluso
habiendo realizado una pequeña intrusión, debe de tener cabida en este artículo. Es solucionar un problema ajeno en beneficio de todos, no es un delito. ¿Vale? Por eso que cuando he visto camisetas por ahí de hacking is not a crime, en parte estoy de acuerdo. Vale, pero hablábamos del delito de robo de identidad. No lo busquen en su código penal, no existe. ¿Cómo que no existe? Vamos a ver, aquí todo el día están apareciendo en los medios que peligrosos hackers, otra vez la utilización mala de este término, se cuelan en los sistemas ajenos o roban la identidad de personas. Roban la identidad. Vamos a buscar en el menú, en el índice del Código Penal, robo de identidad, no existe. ¿Qué puede haber que se le parezca? Pues usurpación de estado civil. ¿Y eso qué es? Pues es un delito muy antiguo que venía a castigar al que fingía ser otra persona y lo suplantaba en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, patrimonial, o sea, se hacía pasar por él. O sea, lo que pasa en películas muy viejunas, como Somersby, una película que hace Richard Gere cuando era un tío macizo, con Jodie Foster, que es un soldado que vuelve de la Guerra Civil Americana y dice ser el marido de Jodie Foster, y Jodie Foster se lo cree, se parece a su marido, vive con él y de repente parece que no es él. O una más reciente, protagonizada por Jim Carrey, que no parece Jim Carrey porque no hace muecas, que se titula Majestic, que es lo mismo pero la Segunda Guerra Mundial, años 50. Un tío que vuelve de la guerra, hombre, fulanito, ¿dónde habías estado? Si yo os contara, mejor que no lo cuente porque no era él. Esto es usurpación de estado civil. Entonces, cuando llega alguien y te abre una cuenta de Facebook a tu nombre con tus apellidos, pone tu foto y manda solicitudes de amistad a tus amigos para putearte, pues esto... Llega la policía, llegan las fuerzas de seguridad, lo llevan ante el juzgado, y dicen, ¿y esto qué es? Usurpación de estado civil. Y llega el Tribunal Supremo y dice, no, la usurpación de estado civil tiene que ser en la completa personalidad de la persona. Y esto es Internet, esto es la cosa de los frikis estos que andan ahí descargándose cosas gratis. Bueno, resultado, la usurpación de estado civil consideran que no se puede aplicar a la suplantación de identidad en Internet. ¿Y qué hacemos? Y aquí es donde interviene de nuevo la magia de la creatividad. Vamos a ver. Formulario de registro de Facebook. Voy a crear un usuario que se llama fulano, se apellida Mengánez, tiene un correo electrónico, futano@perantano.com. Vale. Y le voy a poner una clave. Estoy ahí dudando. La de Safari, por defecto. Es hombre, mujer, hombre. Pero, ¿qué es eso que sale ahí? Ahí, en esa pestaña. ¿Qué es eso? Eso se llaman condiciones generales de la contratación. Y es un tocho interminable. De hecho, hay algunos que tienen más texto que Guerra y Paz. Entonces, desde el momento en el que yo creo un usuario, con su nombre, apellidos, le doy un nombre de usuario, pongo una contraseña y hago clic en registrarse, ¿qué estoy haciendo? Estoy firmando un contrato. Porque el usuario y la contraseña son la forma más simple que hay de firma electrónica. Y tanto el Código de Comercio como el Código Civil, como la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, hablan de los contratos firmados a distancia. Y dicen que cuando uno se somete a las condiciones generales de un contrato ofrecido por una empresa para prestar servicios en masa a todos sus clientes, y lo firma un contrato. Entonces, igual no hay usurpación de estado civil, pero hay otra cosita, y es que el delito de falsedad en documento tiene una figura que es cuando alguien finge ser una tercera persona y firma un contrato en su nombre, por ejemplo, para estafar. Y eso está castigado con años de prisión, de hecho, más que la usurpación de estado civil. Así que puede que no tengamos usurpación de estado civil. Lo que tenemos es una falsedad en documento mercantil como un campano de grande. Así que, ¿veis? Hay que investigar la ley hasta que llegue a hacer cosas que ni su propio creador sospechaba que podían hacer. Pero el Código Penal no es nuestro único problema. Burn, motherfucker. Porque los delitos, las normas que están en el Código Penal, son como estos coches, son la carga, el payload. Pero tienen que ir por una carretera, y esa carretera es el procedimiento penal.
Y si la ley penal, el código es estricto, la ley procesal, el camino que tenemos que seguir para enjuiciar a una persona y llegar a su condena es todavía más estricto. Y esto hay que tener muchísimo cuidado, no te lo puedes saltar, porque si te lo saltas puedes dar un bug, pues un got to fail como el de Apple que se ha hecho famoso, y te puede pasar esto. Taca. Error 420, expulsado. Error 420 es porque el artículo 420 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la que regula las causas disciplinarias por las que se puede expulsar a un juez de la carrera judicial, que es lo que le pasó al señor de la foto. Que donde ponía que no se podían escuchar las conversaciones de los detenidos con sus abogados, dijo, bueno, ya veremos. Pues esto fue lo que pasó. Pero no hablemos de esto. Las leyes procesales son importantísimas, pero tenemos un problema, que la ley de enjuiciamiento criminal es de 1882, como el turrón más caro del mundo, un poquito más vieja. Y, o sea, es más o menos coetánea con la invención del teléfono, de cuando Marconi, o sea, de cuando Graham Bell llamó por primera vez, oye, que me he quemado el dedo. Historia de la telecomunicación. Pero no os penséis que el legislador preveyó las escuchas telefónicas desde el primer momento, no, se tomó su tiempo, concretamente unos 100 años. Regulación de las intervenciones telefónicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 1988. Échale huevos. 100 y pico años. ¿Y qué han hecho? Medio artículo, no mucho más. Medio artículo para regular la forma de investigación que se utiliza en la mayoría de grandes causas de tráfico de drogas y de criminalidad organizada. Claro, el Consejo de Europa nos ha dado collejas hasta decir basta, diciendo esto no puede seguir así, esto hay que modificarlo. Y con las entradas y registros domiciliarios tenemos similar problema, porque, no sé, para la Ley de Enjuiciamiento Criminal esto es una entrada y registro, esto es el almacén del arca perdida. Pues eso, un montón de cajones llenos de cosas, documentos, papeles, que llega la policía y se los lleva. Pero si lo que tienes son datos, pues te llevas el disco duro. Es un cajón de datos. Muy bueno lo tuyo. Y si lo que tienes es un servidor en la nube, ¿listo? ¿Qué haces? Coges la puerta de Stargate, te vas hasta el servidor, te coges el disco y te lo llevas. Hombre, por Dios. Entonces, como diría Igor, el personaje del jovencito Frankenstein, podría ser peor, amo. Y entonces Victor Frankenstein le dice, ¿así cómo? Dice, podría llover. Y llueve, porque llega la Unión Europea. ¿Y qué hace la Unión Europea? Pues ayudarnos. Porque cuando se suceden los atentados del 7J en Londres, dicen, vamos a unificar la materia de intervención de comunicaciones, al menos para los casos de delito grave. Los de terrorismo, estafas por internet, pornografía infantil, estas cosas, lo que los ingleses llaman serious crimes. Entonces sacan una directiva de conservación de datos obligando a las operadoras de telecomunicaciones a guardar los datos de IP, número de teléfono, posición del teléfono móvil, un montón de cosas que no sabemos ni para qué podemos utilizar durante un tiempo determinado. Dicen, y todos los países de la Unión Europea van a tener que adoptar este mínimo común denominador. Bueno, ya veremos lo que pasa luego, porque como os he dicho, tenemos este problema de los archivos. Ahora tú vete y explícale a un juez que tienes un esquema de ransomware, que tienes una red de bots, que tienes un troyano que te inoculan, que te cifra los datos del servidor empresarial y que no puedes acceder a tus datos. Y vas y le dices, señoría, creo que tenemos que utilizar una red de honeypots para localizar al culpable. Y entonces a mi juez le empieza a salir humo por las orejas, los ojos le dan vueltas y se pone a dar vueltas a la habitación como si fuera el diablo de Tasmania. Y en esas estamos. Tengo un caso de ransomware, tengo una empresa cerrada porque no pueden trabajar porque sus archivos están cifrados y yo pidiendo que utilice una red de honeypots que estamos preparados para utilizar y el juez no me deja. Pero bueno, os hablaba de Europa. Porque aquí, si el legislador europeo nos había dicho mínimo común denominador, pues nuestros políticos, con su nivelazo de matemáticas, pusieron mínimo, eso era como el máximo común múltiplo, ¿no? Vale, porque la ley 25/2007 lo que dice es que los datos de comunicaciones solo se podrán pedir en caso de delito grave, solo en caso de delito grave. Entonces nos vamos al artículo 13 del Código Penal y dice, delito grave son aquellos que llevan pena grave. Bien, de nuevo el capitán obvio al rescate. Bien, nos vamos al artículo 33 que dice, penas graves son
Las penas de prisión, privativas de libertad en general y privativas de otros derechos superiores a 5 años. Más de 5 años de cárcel. ¿Qué delitos informáticos tienen más de 5 años de cárcel? Ninguno. Pornografía infantil, hasta 5 años. Estafa informática, hasta 4 años. Intrusión en sistemas informáticos, hasta 2 años. Bueno, pornografía infantil, si son, no sé, actos sadomasoquistas sobre un bebé de 6 meses, puede ser hasta 9 años. Pero salvo eso, las cosas más normales, de niños de 12 años, tal, difundidos por el emule, hasta 5 años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que los jueces hacen como que esta ley no existe. Entre otras cosas, pues, porque hay muchos que saben que no saben que existe. Pero los que se empiezan a dar cuenta de que existe dicen, quieto, soy juez, ¿eh? Un respeto. Yo no soy como ese que ha salido antes. Yo no me salto la legalidad vigente. Y si la ley 25/2007 dice que no se puede investigar si es pena de menos de 5 años, no se investiga. Y punto. Y tú ves a la víctima y dices, me cago en la leche. ¿Y ahora qué hago? Hasta que un día tuve una epifanía. Tuve una revelación. Iba yo conduciendo de noche, con mi mujer medio dormida, mis niños viendo una película en el coche, y me iba yo acordando de este caso, el caso de Loba Roja, una tuitera que fue condenada por enaltecimiento del terrorismo, por sus tuits en favor del Grapo, que tenían que volar en la cabeza al presidente del gobierno, que ojalá volvieran los Grapo, que ahora voy y pongo una foto de los Grapo de fondo de pantalla, que me voy a tatuar en el pecho la cara del que le vuele la cabeza a Rajoy. O sea, ese tipo de cosas tan de libertad de expresión, ¿no? Bien, bueno, pues la localizaron, no era muy difícil, ponía su propia cara en su cuenta de Twitter y además la tenía enlazada con su cuenta de Facebook. Así que si Twitter no da datos IP, Facebook sí que los da. Entonces, yo había hablado con algunos compañeros del foro de fiscales que tenemos, no os digo dónde porque os ibais a reír. Bueno, os lo digo en Facebook. Vale, pues había hablado con ellos y decían, pero esto es una foto de archivo, ¿no? Porque, joder, los jueces están sin toga ni nada. Y yo, no, que es que fue una conformidad. Pues yo conocía el asunto, yo había visto la cuenta, había ido a su perfil de Facebook, lo había visto y digo, esta tía es Loba Roja, que yo le he visto el careto con estos ojitos que se van a comer los gusanos, que es ella. Y entonces iba yo conduciendo, me iba acordando de esta foto y decía, coño, ¿por qué hay 3 jueces en esta mesa? Si el delito de enaltecimiento del terrorismo es de 6 meses a 2 años de prisión. Si es un delito menos grave, esto tendría que ser un juzgado, un solo juez. Y de repente, la iluminación, me caí del caballo, metafóricamente. Si me llego a caer del caballo de verdad, mis hijos se matan en el coche. Pero bueno, me caí del caballo y dije, espera un momento, el delito de enaltecimiento del terrorismo lleva una pena de inhabilitación absoluta para cargo público de 6 a 20 años. Es decir, más de 5, delito grave. Y entonces dije, espera un momento, todos estos delitos de intromisión en la intimidad, amenazas, coacciones, acoso a menores que tenemos aquí en Internet, estos, según el artículo 48 del Código Penal, pueden llevar una pena accesoria de prohibición de alejamiento, prohibición de comunicaciones con la víctima, que para evitar que a un tío le meten 2 años en prisión y 2 años de alejamiento. Pues vaya gracia, porque el alejamiento lo cumple mientras está en la cárcel, o sea que mira tú. Bueno, pues para evitar estos efectos absurdos, dicen, bueno, pues la pena de alejamiento será superior de 1 a 5 años a la pena de prisión. Es decir, que si a un tío por amenazas le cae un solo día de prisión, la pena de alejamiento puede ser de hasta 5 años y 1 día. Es decir, 1 día más que 5 años. Es decir, es pena grave, es decir, es delito grave, es decir, me he saltado el límite de la ley 25/2007. O sea, he hecho un exploit para una ley. Profit, como decís vosotros. Objetivo conseguido. Pero bueno, todo esto está muy bien. Explicaros las cosas que hacemos en la Fiscalía y tal y cual. Pero si sobre todo vine aquí, aparte de para explicaros nuestro trabajo, era por una cosa. Porque podemos seguir como que no existimos, como esa diapositiva que os enseñé antes de 2 mundos en colisión. O podemos hacer como si fuéramos los personajes de los otros. Que unos creen que los otros son los fantasmas, no, los fantasmas sois vosotros. O sea, hackers y juristas podemos ir por ahí chocándonos como si fuéramos ectoplasmas que no nos reconocemos. Y eso no beneficia a nadie. Porque la Fiscalía Anticorrupción acaba de tener un problema muy serio de seguridad informática. Ha salido en prensa, en el ABC. Varias intrusiones informáticas, les han robado datos, dicen que del caso NOS, de la Gürtel, de casos de delincuencia organizada. O sea, no solo no estamos ganando ninguna guerra, sino que somos como un fuerte rodeado de indios, perdón, de nativos americanos.
Pero es que a vosotros os pasa lo mismo. Hace unos meses, uno de los vuestros, que se hace conocer como H, también tuvo un encontronazo con las fuerzas de seguridad. Entonces yo creo que lo mismo que en el juego de Ender, donde he tomado esta imagen, todos los países ante la amenaza insectora se juntan y forman la flota internacional, yo creo que tenemos que unir fuerzas en lugar de pelearnos entre nosotros. No sé ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, porque yo no represento a la Fiscalía General del Estado. Yo soy un currito de la justicia, un fiscal de trinchera, un pringao. Hay otros que tienen la responsabilidad de decidir cómo se tiene que hacer. Creo que este es un buen primer paso. Creo que estar aquí, intercambiar conocimientos, conoceros, que vosotros me pongáis cara, creo que eso es importante, que establezcamos puentes, que sepamos quiénes somos y dónde estamos, y a quién podemos acudir cuando hay un problema, de un lado o del otro. Ya vendrán otros más importantes que yo que establezcan cómo se regula todo esto y cómo se hacen las colaboraciones y tal, porque Internet no es la calle, Internet es un mundo distinto. Así que espero que esto sea un primer paso, porque os aseguro que la criminalidad informática es como meterse dentro de un panal de abejas. La mayor parte de las veces sale uno lleno de picotazos. Pero bueno, de vez en cuando uno consigue algo de miel. Por ejemplo, esta misma semana la Fiscalía del Tribunal Supremo ha aceptado interponer un recurso, me han dado el visto bueno, contra una sentencia que absolvía unas mulas de phishing. Esa sentencia puede hacer historia en las causas de persecución del phishing. Eso es miel. Pero de vez en cuando uno consigue algo incluso más sabroso que la miel, la jalea real, el alimento de la reina. ¿Y qué es para mí la jalea real? Pues el privilegio de poder hablar ante un foro como este, nada más. Muchas gracias. Un señor con corbata, oh Dios mío. He dicho que me amparaba la libertad de cátedra. Bueno, larga vida y prosperidad, ¿eh? Te felicito, espectacular. Una pregunta breve. Como he visto que, en cierto modo, obedeces además has utilizado tú el palabra revelación, pues hombre, yo te pediría que nos has hablado de dos que has tenido que han surtido efecto, pero seguro que hay alguna que te está rondando en la cabeza y que todavía no has dado en el clavo con ella. ¿Nos podrías decir el caso que resolvería, muy brevemente? Pregunta complicada, de verdad, ¿eh? Porque es que, si te digo que no se me resiste ninguna, voy a quedar fatal. No, mira, el caso que os he mencionado de las mulas de phishing ha sido un caso sangrante. Porque el tema de las mulas de phishing, nunca cogemos al que desarrolla el troyano, ni al que lo difunde, ni al que recluta las mulas. Lo único que cogemos es al tío que recoge la pasta y la manda a Ucrania. Y no digo Ucrania porque esté de actualidad, es porque el 90% de las transacciones acaban en Ucrania. Entonces, hay que atajar el problema por algún lado, y aunque solo sea metiendo miedo a los que hacen esto, haciéndoles saber que están cometiendo algo ilegal. Entonces, la respuesta que estaban dando la mayoría de los tribunales era considerarles partícipes en una estafa. Para mí eso es una barbaridad, porque ellos no saben exactamente el alcance de la trama, no conocen qué troyano se está utilizando, no conocen a las víctimas. En realidad lo que hacen es recibir un dinero procedente de un delito, a sabiendas de que es un delito o con el conocimiento más que probable de que es un delito, y mandarlo fuera del país para que se le pierda la pista. Y eso tiene una definición muy clara en el Código Penal, en un artículo distinto que el de la estafa. Está regulado en el blanqueo de capitales. Que además el blanqueo de capitales tiene una modalidad que no es voluntaria, intencionada, sino imprudente, por negligencia. Y yo creo que ese es donde encaja como un guante esta conducta. Sin embargo, yo acusé a una mula de phishing, contra todo pronóstico. No solo le condenaron a él, sino a aquella persona de cuya IP se había ordenado la transferencia, cuando yo pensaba que a ese no le iban a condenar. Y llegó el Tribunal Supremo y me dio un zasca que dijo, solo con la IP no se puede condenar a una persona. Y digo, sí, tienes razón. Si es que, a ver, yo estaba moralmente convencido de que esa persona, esa IP, no tenía nada que ver. Pero es que le preguntamos, se negó a declarar. Le pedimos el ordenador para ver si tenía un troyano, se negó a dárnoslo. Y yo tenía una IP que apuntaba a su ordenador, yo tenía un indicio, yo tenía que acusar. Lo que jamás me hubiera planteado es que la audiencia dijera, sí, es culpable.
porque donde la audiencia dijo que sí, el Tribunal Supremo dijo que no, y le absolvieron. Pero es que me absolvieron también a la mula. Dijeron que no había intención de estafar. Y dije, vale, de acuerdo, no hay intención de estafar. Pero lo del blanqueo, bueno, pues si a partir de ese momento a mi audiencia le entró el canguelo y todos los casos de phishing que han llegado me los han absuelto a todos. Entonces, por eso decía que para mí puede ser histórico este recurso ante el Tribunal Supremo que he conseguido que la Fiscalía del Tribunal Supremo interponga, porque ellos nos tienen que supervisar cuando queremos llegar hasta el Supremo. Para mí puede ser histórica porque puede que vuelva a poner las cosas en su sitio y puede que la audiencia se dé cuenta de que, vale, que estafa no es, pero blanqueo imprudente sí. Pero si no me dan la razón, es que creo que voy a poner una franquicia, porque es que al final el phishing va a salir impune. Ese es un ejemplo que todavía no he conseguido solucionar, por ejemplo. ¿Más? Hay otra por allí. Gracias. Enhorabuena por la presentación. Dos preguntas muy rápidas. La primera, ¿qué crees que ha venido pensando la comunidad hacker de ti y de lo que representas hasta hace un ratito? Y la segunda pregunta, ¿puedes ser un poco más explícito en qué sugerencias les podías hacer para hacer una mejor coordinación y entendimiento con vosotros? Bueno, pues como diría ya que el destripador, vayamos por partes. A ver, yo, si he adoptado un tono humorístico, desdramatizando la cuestión y provocando la carcajada, ha sido porque el temor reverencial que yo tenía era llegar aquí y que tuvierais en mente una especie de busto parlante, de estos que no se sabe si tiene piernas porque está sentado detrás de una mesa, fijándose en la pantalla de su ordenador, leyendo una perorata interminable que duerme hasta las ovejas. Y lo sé porque lo he experimentado, porque he visto ponentes de juristas que son así, magistrados y fiscales y abogados. Entonces yo, entre otras cosas, lo siento por el operador de cámara, que le he debido volver loco, porque utilizo la misma técnica en los juicios por jurado, en los homicidios. Para evitar que el jurado se me duerma, me muevo más que los precios. Y así tienen que seguir al muñeco. Y mientras siguen al muñeco, pues no se me duermen. Vale, entonces yo tenía el miedo de que vieran algo serio, algo decimonónico, que no les comprende, que no sabe qué es lo que piensan, y espero haber combatido esa sensación. En cuanto a cómo establecer esas vías de coordinación, lo primero que he dicho es que no soy quien debe hacerlo. Es más, cuando le conté a mi superior, a la fiscal coordinadora de criminalidad informática, fiscal de sala del Tribunal Supremo, me dijo, es mejor que empieces yendo tú, porque tú puedes decir barbaridades a título particular. Yo, desde una perspectiva institucional, para empezar, no podría haber hecho las bromas que hago yo. Y ella va a los eventos de alta representación institucional, porque para eso es fiscal de sala del Tribunal Supremo, o sea, como un magistrado del Supremo, o sea, una señora súper importante, pero es una que tiene que tener una pose seria. Entonces, no lo sé. No lo sé. Ahora, si tienen que decidirlo esos que os he enseñado antes, los que están en el edificio con los dos leones y la bola, miedo me da. Yo, de momento, he dado un primer paso. He venido donde estáis vosotros, me he presentado, he dicho, aquí estoy. Eso sí, he venido con el ordenador, con todas las conexiones inalámbricas cerradas. Vamos. O sea, soy tan paranoico que he quitado hasta los drivers de sonido por si el Bad BIOS ese. Que dicen que es una leyenda, pero ya saber que las meigas, a ver las ailas. Jorge, perdona. A mí sí me interesa saber cómo lo podemos hacer. Me da igual que lo tenga que hablar contigo con Elvira, pero tenemos que montar algo para evitar que pasen cosas como lo de H. Porque con eso conseguiremos hostilidad por parte de la comunidad. Pues yo no voy mira, a colaborar con vosotros para que luego me metáis 2 noches en el talego. Pues mira, un ejemplo. El asunto de H es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo perfecto. Y si algo se ha hecho, y si en algo ha insistido la fiscal de sala en estos últimos meses, es en que hubiera una unidad adscrita de policía judicial que estuviera en la Fiscalía de Criminalidad Informática, que hubiera Policía Nacional y Guardia Civil para empezar. Luego ya hablaremos con Ertzaintza y con Mossos de Escuadra, si se dejan, que el hecho diferencial ya sabéis lo que tiene. Pero para empezar, Policía Nacional y Guardia Civil, que haya gente allí mismo con ella, con sus terminales conectados a sus bases de datos policiales para poder coordinar operaciones y, sobre todo, a ver, yo tengo el más profundo respeto por las unidades especializadas de policía, entre otras cosas, porque como bien me recuerda un guardia civil al que le tengo un gran cariño,
me amamanté a sus pechos. O sea, me acogieron cuando yo era un pimpollo en prácticas, empecé mis primeras operaciones con ellos, algunas de ellas con gran éxito, y les tengo grandísimo respeto. Y sé que hay gente brillantísima. Eso sí, a efectos legales, a efectos de los tribunales, ellos son el brazo ejecutor. Y el brazo no puede pensar por su cuenta, tiene que hablar con la cabeza. Y la cabeza en estos casos tiene que ser la Fiscalía. Entonces, aunque sea un brazo como el de Terminator, llenos de microchips tan avanzados que ni siquiera hemos llegado a descubrirlos, vendría a ser el caso, saben mucho más que nosotros de estas cosas, pero el brazo que hable con la cabeza. Y la cabeza hablará con el otro brazo. Y luego ya si eso, que se den la mano entre los dos. Pero las cosas por su orden natural. Hola, buenas. A mí, escuchando lo que usted ha dicho, se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que ha dicho sobre lo que es la intrusión en anticorrupción y la cantidad y variedad de delitos que se pueden cometer vía electrónica, o sea, vía... Entonces, a mí lo que se me ocurre es hasta qué punto dentro de la justicia se puede considerar o se puede condenar a alguien vía correo electrónico, por ejemplo, con una confesión o con algo que deje patente que hay un delito, y de qué formas también asimismo se puede condenar a una persona si un tercero que ha interceptado esa comunicación entrega esa prueba. No sé si entiende todo lo que le he dicho, es mucho Bueno, de seguido. Digamos que ha sido mucha información y toda de golpe. Vamos a ver. Una confesión por correo electrónico no tiene ninguna validez. O sea, alguien tiene que, lo que os he dicho antes, oralidad y mediación, delante de un juez, en persona, nombre y apellidos, firmando. O sea, no valen las pruebas hechas por correo electrónico. Si te refieres a través de un correo electrónico encontrar prueba suficiente para demostrar que ha sido él, bueno, tenemos una dirección IP que nos puede llevar a un domicilio. Ese domicilio puede ser el de los vecinos, porque puede ser un tío que les ha craqueado el router wifi y ha entrado a través de ahí. Pero claro, la policía no es tonta. La policía hace un estudio de quién vive en ese domicilio. 2 ancianos de 85 años. Igual estos no son. Y entonces tiran del padrón municipal y, anda, mira, resulta que en el piso de al lado hay un chavalito de 20 años que vive con sus padres y que está matriculado en ingeniería informática. Mira tú por dónde. Entonces, pues llevan sus cacharritos y dicen ti, 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 por aquí no. Ti, 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 ti. ¡Hombre! Si es el estudiante de ingeniería informática. Entonces se van al juzgado, señoría, mire, tenemos un sospechoso que creemos que está en la puerta de al lado. ¿Nos da una orden de entrada y registro? Aquí la tienen, orden de entrada y registro. Hola, buenas, Guardia Civil, me abran la puerta. A ver, discos duros a la bolsa. Análisis, pericial forense. ¡Oh, sorpresa! Cookies de inicio de sesión de la cuenta del Messenger que se utilizó para cometer el delito. Ahí ya no solo tenemos una IP, ahí ya tenemos algo más. O sea, por eso te digo, el Tribunal Supremo en su caso me dijo, solo con la IP no. Dije, vale, si es la IP y algo más, ahí sí. Hace falta un conjunto de evidencias que se llaman periféricas, que corroboren, que den una imagen global. No basta con un único indicio. Un correo electrónico que es que firmó Jorge.Bermúdez, que es el fiscal de delitos informáticos. No, oiga, es que no puede haberlo hecho cualquiera. Vamos a ver si tenemos algo más, una IP, una entrada y registro, incautamos un disco duro, encontramos eso, rastros, cookies. Me refería más bien a algo como, por ejemplo, otro caso que usted ha comentado, el caso NOS. ¿Sí? ¿Los metadatos? No, conversaciones que tienen dos personas que las tienen realmente ellos y que les pueden realmente implicar, aunque sean correos privados. El problema es cómo se incauta esa prueba y si se ha aportado de una forma legal. Eso es a lo que me refería. Sí. Es que muchas veces se está actuando con un desconocimiento de las normas de procedimiento, que no hay, pero de los protocolos de incorporación de la prueba, y está resultando que los jueces están empezando a rechazar pruebas basadas en correos electrónicos. Porque igual, no sé, se intervino un servidor de correo electrónico en una entrada y registro, pero un servidor de correo electrónico es una herramienta de comunicación. Entonces, debería de haber una resolución que, además de autorizar la entrada y registro, autorizara una intervención de comunicaciones. Por ejemplo, pues no se hizo. Pues resulta que los correos electrónicos que se han incautado en ese servidor informático, igual resulta que se han obtenido con nulidad de actuaciones. Y resulta que esa prueba queda fuera del procedimiento. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un fiscal informático, un fiscal de criminalidad informática en cada fiscalía provincial.
Hay uno en el Tribunal Supremo, el fiscal de sala del Tribunal Supremo. ¿Sabes dónde no hay ninguno? Ni en la Audiencia Nacional, ni en anticorrupción, ni en antidrogas. Así que, como diría uno que se apellida igual que yo, mírame a los ojos. Felicidades por la presentación. Gracias. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión respecto a cómo avanza el derecho, cómo se articula y la lentitud que este tiene, si es compatible con los grandes avances que se producen en el ámbito tecnológico y si es posible que el derecho se iguale, digamos, en esta carrera a la tecnología y se pueda dar una respuesta adecuada. Y otra pregunta que tengo es cuál es en su día a día el problema que puede haber a la hora de atribuir una actuación a una persona concreta, porque como hemos visto con el uso de las botnets y este tipo de actividades es posible utilizar gran cantidad de equipos para realizar diversas actuaciones que pueden ser consideradas como delito. ¿Es viable realmente llegar a una conclusión, a una persona que sea el que va a ser el procesado? Gracias. Bueno, vamos a ver. El derecho nunca va a alcanzar a la tecnología. Así de claro, o sea, es una carrera perdida. No tenemos ni siquiera que intentarlo. Yo me conformo con que el mundo del derecho procesal entre en el siglo XX. Ya el XXI, ya sí eso. A ver, el problema que tenemos con el Código Penal es que el Código Penal es una norma muy mediática. Entonces, antes decíamos que se reformaba a golpe de telediario. Hoy, en los corrillos del café, hablamos del Tribunal Supremo de Ana Rosa y el Constitucional de Espejo Público. Y la Corte de Apelación de Buena Ley. O sea, hoy en día los programas de televisión modifican leyes. Los talk shows, los programas magazines que ven las marujas, con todo mi respeto para las marujas, porque es que son 4 millones de personas que votan. Entonces dicen, esto causa alarma social en un sector del público que ve ese programa. Vamos a darle una respuesta legal. Entonces el Código Penal lo reforman, vamos. El de 1995, cuando yo aprobé la oposición, lo habían reformado 15 veces. Pero es que desde entonces para acá habrán sido otras 10 o 12. Introducen cosas nuevas. Por cierto, Ley 25/2007, delito con pena de más de 5 años de prisión. Al que tenga una página de enlace que se vaya preparando, que eso ya hasta 6 años de prisión, o sea, yo no sé. Hay cosas que tienen una agenda mediática y reformas legislativas que obedecen a esa agenda mediática. La norma procesal parece que no corre prisa. Hay una reforma para la ley de enjuiciamiento criminal para ponerla de acuerdo a nuestros días. Ahora dicen que no va a salir esta legislatura, otros dicen que sí, que va a salir sea como sea. No tenemos que correr esa carrera. Lo que tenemos que hacer es educar a los juristas para que sean capaces de interpretar la ley en un entorno de nuevas tecnologías. O sea, educar al operador jurídico antes que intentar que la herramienta valga para todo. Y en cuanto a lo de atribuir responsabilidades, pues chico, es muy difícil. Es muy difícil si se utilizan proxies, si se utilizan botnets, evidentemente. Pero tarde o temprano el delincuente comete algún error. Y al de la botnet mariposa le pillaron, pues porque un día que se levantó con resaca, se conectó desde la IP de su casa en lugar de utilizar el proxy. Y le pillaron. Y encontraron su ordenador y encontraron pruebas. O sea que a muchos no les pillamos, pero es que hay una máxima que dice en el derecho penal que dice que no todos los culpables tienen que ser castigados, pero solo los culpables deben ser castigados. Eso es todo lo que te puedo decir.